Bien, bueno, pues vamos a comenzar, hermanos, este tema muy interesante y muy importante que es la lucha y la victoria en el Espíritu. No por nuestras propias fuerzas, sino si hay victoria, es por el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con el texto base de nuestra predicación, que es Romanos 8:13. Si gustan revisarlo en sus Biblias, Romanos 8:13. Si me acompañan a leerlo, Romanos 8:13, que dice: porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Qué tremenda enseñanza, qué tremenda palabra, la palabra de Dios en voz del apóstol Pablo, que contundentemente afirma: si vivimos conforme a la carne, moriremos. Una pregunta, hermanos, ¿esta muerte, a qué muerte se refiere? ¿Es una muerte física o una muerte separados del Señor, una muerte espiritual? ¿A qué muerte se refiere? ¿Física? Espiritual, ¿verdad? Dice, porque si vivieres conforme a la carne, si nosotros en esta vida vivimos conforme a la carne, moriremos. Moriremos espiritualmente, como dice mi hermano Juan. Es algo muy fuerte, es una condición muy, muy importante. Dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos espiritualmente. No son palabras nuestras, es la palabra del Señor. Y después complementa: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Da una condición que si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne, viviremos. Otra pregunta: esta vida de la que se habla, esta vida de la que habla el apóstol Pablo, ¿es una vida en el plano terrenal, en el mundo, o es una vida más allá de este tiempo? ¿Qué es, hermanos? Una vida después de este tiempo, una vida eterna, ¿verdad? Entonces, si estamos entendiendo bien el mensaje de Pablo, pues nos está indicando que si queremos no morir, tenemos que mortificar esas obras de la carne y tendremos vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que está hablando. Entonces es una condición necesaria el poder mortificar a la carne, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Vamos a estar viendo de qué se trata todo esto. Y bueno, en general vemos que como introducción podemos ver que tenemos en la vida cristiana una lucha constante entre el pecado, entre nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios, ¿no? Que nos habla, que nos guía. Hay una lucha entre nuestra naturaleza carnal y la voz del Espíritu de Dios, ¿no? Pero ese Espíritu vive en nosotros cuando hemos creído en el Señor, cuando somos salvados por su presencia en nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces Él entra en nosotros, ¿no? Nos sella el Espíritu Santo diciéndonos que somos su propiedad. Y podemos ver que Cristo en la cruz, cuando afirma que todo está hecho, cuando todo se ha cumplido, cuando su obra ha culminado, habla de que ha vencido al pecado.
Quiere decir que nosotros, por su victoria en la cruz, también podemos gozar de esa victoria de Jesucristo y que Él nos va a capacitar para vencer el pecado, ¿no? Esa victoria, cuando dice consumado está, significa que el pecado está vencido. Sin embargo, aún quedan remanentes, un pequeño remanente del pecado en nosotros, el que vive en nosotros, ¿no? Ya no tiene la misma fuerza de cuando éramos inconversos, que el pecado dominaba, enseñoreaba sobre nuestras vidas, ¿no? No podíamos dejar el pecado, ¿no? Sin embargo, cuando entra el Espíritu Santo, cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida y dejamos que Él nos guíe, que Él nos controle, le entregamos nuestra vida, estamos capacitados entonces para ahora sí, por su gracia y por su sacrificio en la cruz, hacer en nuestra vida efectiva esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, consumado está, ¿no? Que ha vencido al pecado. Pero como menciono, hay remanentes. Hay un pequeño remanente que busca la carne volver a dominar, ¿verdad? Insiste en dominarnos. Entonces, Pablo da dos caminos. Número uno, vivir conforme a la carne y morir, o bien vivir por el Espíritu. Y ese es el tema del día de hoy, vivir por el Espíritu. Es el tema en el cual nosotros vamos a estar viendo la palabra de Dios, cómo es vivir por el Espíritu, sabiendo que nosotros tenemos esas dos alternativas, ¿no? Aún si le damos rienda suelta al pecado, si buscamos la carne, pues vamos a morir, ¿verdad? Tenemos también esa opción dentro de nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar con el primer tema, que nos dice así en Romanos 8:13. Perdón, el primer tema que dice, en la vida conforme a la carne lleva a la muerte eterna, ¿verdad? Como leímos anteriormente, ahora en otro pasaje, en Romanos 8:5, vemos esta afirmación también de Pablo que dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y bueno, pues podemos ver que entonces tenemos una naturaleza caída que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Esa naturaleza caída es conocida como la carne, ¿verdad? No propiamente nuestros músculos, nuestros huesos. No, al hablar de carne, no estamos hablando de nuestro físico, no estamos hablando de músculos, carne, órganos, ¿no? Porque si el pecado estuviera en el cuerpo, nosotros no podríamos ser instrumento de justicia. Nuestro cuerpo físico sería incapaz de poder hacer lo recto delante de Dios, ¿no? Habla de algo más profundo, habla de una parte, digamos, espiritual dentro de nosotros, por llamarlo de alguna forma, pero es esa tendencia que tenemos a hacer el mal. Es una naturaleza corrupta, una naturaleza depravada, como hemos visto en otros momentos, ¿no? Es una naturaleza inherente que tenemos que nos lleva a pedir más de lo que es justo. Recordemos el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva tenían abundancia en el Edén, tenían multitud de frutos que disfrutar, tenían una vida bastante buena en el paraíso. Digo, estaban en el paraíso. ¿Qué más podían querer, no? Sin embargo, viene el único fruto prohibido que se presenta delante de ellos y entonces quieren más, ¿verdad? Quieren más de lo que se les había dado. Recordemos, si gustan ver sus Biblias, en Génesis 3:6, si quieren revisar este pasaje, Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, bueno, este acceder de parte de nuestros padres, el acceder a tomar este fruto prohibido, fue lo que vino por parte de la carne, ¿no? El buscar más allá de lo que es justo, de lo que es correcto. Cuando buscamos más allá de lo que es justo y correcto, viene la depravación, viene algo corrupto, ¿verdad? Viene algo corrompido, porque Dios había dado una indicación clara a nuestros padres, ¿no? De este árbol no comeréis, porque el día que de este árbol comiereis, ciertamente moriréis. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Y ellos desobedecieron, teniendo el conocimiento, tanto Adán como Eva tenían ambos el conocimiento, desobedecieron, corrompiendo la voluntad de Dios, corrompiéndose ellos mismos, depravando la voluntad de Dios en ellos, ¿no? Entonces viene la caída, viene la entrada del pecado al mundo por primera vez. ¿En qué estaba pensando Eva? ¿En qué estaba pensando Adán en ese momento? Pues en cosas, en deseos, ¿no? En deseos de la carne. Por eso la palabra de Dios aquí dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Bueno, pues esto es algo que nos ayuda mucho a ver cómo inicia la caída, ¿verdad? El querer más de lo que es justo para nosotros, de lo que es correcto para nuestras vidas. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora en otro mensaje de Pablo en Romanos 8:6. Romanos 8:6 que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Nuevamente, el apóstol enfatiza esta misma idea, ¿no? Si nos ocupamos de la carne, moriremos. Si nos ocupamos del espíritu, viviremos. Vuelve a enfatizar. Los judíos tenían algo que practicaban bastante. Ellos no podían subrayar o poner en negritas textos. Para hacer algo más, para resaltar algo, para hacerlo más llamativo, lo que hacían era repetirlo en uno y otro lugar de la palabra de Dios. Y ahora vemos cómo se repite esta misma idea en otro lugar, pero en esencia la idea es la misma, ¿no? Entonces, la vida conforme a la carne, vemos, lleva a la muerte eterna, separados de nuestro Señor. Podemos ver también en otro pasaje de la Biblia otra caída. Por ejemplo, en Génesis 19:26. Si gustan ver Génesis 19:26, podemos recordar lo que le ocurre a la mujer de Lot, ¿verdad? Génesis 19:26. Dice, entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Bueno, pues ellos fueron advertidos previamente de no mirar atrás. Génesis 19:26. Sí, entonces fueron advertidos previamente de no mirar atrás. Estaban prontos a ser destruidos los habitantes de Sodoma con todo lo que había ahí, y estaban advertidos, no volteen atrás, no miren atrás, no miren al pasado, no miren el pecado de su pueblo, no hay nada ya que ver ahí. Sin embargo, la esposa de Lot desobedece y se convierte en estatua de sal. Y vemos entonces que hay consecuencias, ¿verdad? De ceder ante la carne hay consecuencias. Y bueno, pues vemos entonces que sí es necesario el ir en contra de nuestros deseos. La mortificación es algo
necesario para evitar la condenación. La carne, entonces, resumiendo, es algo en esencia que demuestra nuestro egoísmo, ¿verdad? Nuestra codicia, y el final es destructivo. Si nos ocupamos de esa codicia, de esa carne, dejando que nuestras emociones, nuestros deseos nos controlen, pues entonces esto nos llevará a la muerte y a la destrucción, ¿no? Entonces es importante recordar esa parte. Mortificar, ¿qué es? Empezando a hablar acerca de la mortificación. Mortificar es justamente lo contrario, ¿no? Es debilitar, es privar de alimento al pecado. Cada vez que nosotros cedemos ante el pecado, le damos fuerza, lo alimentamos. Y la idea es matarlo de inanición. Matar al pecado no dándole alimento, mortificándolo. Es todo la esencia de este mensaje del día de hoy, es acerca de mortificar la carne, mortificar el pecado. Entonces, nos da el apóstol una clave bastante importante al hablarnos de la mortificación, ¿no? Al hablarnos de no alimentar, no ceder. Es una lucha, es una batalla en la cual si nosotros cada vez tratamos de resistirnos, de combatir esos deseos, de no ceder ante ellos, estamos mortificando el pecado, estamos matándolo y cada vez va a ser menos fuerte, cada vez va a morir el pecado, cada vez va a ir dominándonos menos en nuestra vida, ¿no? Entonces se trata de matar la carne, ¿no? Y es una lucha. El cristiano es una lucha, es una pelea, es una guerra espiritual, ¿no? Y tenemos que matar al enemigo. Ese enemigo que ha acabado con la humanidad, que es el pecado, ¿no? Desde luego, no es nuestra victoria, como mencionaba desde el principio, es victoria de Cristo, pero Él nos da el poder a la hora de que nosotros somos salvos, a la hora de que aceptamos a nuestro Señor a nuestro Señor Jesucristo como eso, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos empoderados con su Espíritu Santo y entonces podemos tener victoria. Ya el pecado no va a reinar en nuestra vida, sí va a existir, cada vez aminorado más, va a existir el pecado, pero cada vez se trata de que enseñore la justicia, la voluntad de Dios y no tanto el pecado. Entonces, para quitarle el poder al pecado, quitar el poder de esa naturaleza pecaminosa, se trata de matarlo de hambre, de inanición, de no ceder en cada momento a sus exigencias, a sus peticiones. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con otro ejemplo acerca de lo que es el poder del pecado, ¿no? Para entrar un poquito más en entendimiento de este tema. Y vamos a ver en Gálatas 5, 19, 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y se quedó corto el apóstol porque faltan muchísimos, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os he dicho antes, de los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está enumerando muchas de las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Pues básicamente son manifestaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, no es la forma en cómo se manifiesta. Podemos en este caso poner un ejemplo subrayando el adulterio, subrayando, por ejemplo,
el homicidio, ¿no? De este pasaje, de esta lista de obras de la carne, resaltemos dos: adulterio y homicidio. Y leamos un pasaje de la Biblia que nos habla de esto, en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 4. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 4, en donde vamos a ver un ejemplo acerca del pecado muy lamentable de David, ¿no? Segunda de Samuel 11, 2, 4. Y aconteció un día que al caer la tarde se levantó David de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo esos deseos, al no controlarlos, llevan a acciones pecaminosas. Y las consecuencias fueron terribles para él, para su familia y para su pueblo. Lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, el adulterio, porque él estaba casado, porque Betsabé estaba casada, el adulterio tiene consecuencias terribles, ¿no? Después de esto viene el asesinato. Él es el autor intelectual del asesinato de Urías, ¿no? Entonces, por tapar y por perpetuar el pecado, ahora viene el asesinato. Terribles, terribles consecuencias para su familia. Desecha su familia y su pueblo. 10 tribus, de las cuales 10 son destruidas, las 10 tribus del norte, solamente quedando 2 en el sur. Y bueno, esto inicia con la desobediencia de su líder, ¿no? Entonces, realmente vemos que las consecuencias del pecado son muerte, tanto eterna como aquí en la tierra, con consecuencias terribles, ¿no? Con consecuencias desastrosas. Y bueno, él se arrepiente, él logra volver a la misericordia del Señor, pero las consecuencias del pecado vinieron, ¿verdad? Aquí vemos cómo el apóstol nos habla en este tema acerca de una clave, ¿verdad? De poder ver que es como la medicina. Si nosotros tomamos la medicina, podemos vivir, ¿no? Si no tomamos la medicina que nos da la palabra de Dios, morimos, ¿cierto? Y pues aquí vemos cómo no se tomó la guía de Dios para la vida y hubo consecuencias terribles, muy lamentables. Pero bueno, vamos a ver ahora ejemplos de todo lo contrario. Ejemplos del tema principal, que es justamente el poder ver cómo hay también cristianos que sí han obedecido y que sí han mortificado la carne y cómo han traído victoria, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tema, el papel importantísimo, el papel protagónico, el papel principal que tiene el Espíritu Santo en la mortificación. Dice en segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad del pecado, no libertad para pecar. Ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria de Dios, somos transformados.
¿Qué somos, hermanos? Transformados, ¿verdad? De gloria en gloria. Somos transformados, de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces, habla de una transformación que tiene el cristiano. Habla de que somos transformados, pero por el Espíritu. Y el Espíritu, dice aquí, es el del Señor, ¿cierto? Así como a Él lo vivificó, como a Él lo fortaleció, si el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros, nosotros también podemos vivir. Podemos tener una fortaleza para ir en contra del pecado. Y bueno, vamos a ver un ejemplo muy importante. Recordemos, por ejemplo, a Elías. Elías, él estaba en el desierto. Sin embargo, en el desierto aún así fue alimentado, ¿no? Fue alimentado por unos cuervos. Si quieren ver Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 4 a 6, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 4 a 6, escuchamos, dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Tenía agua y tenía alimento. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Wow, ¿no? O sea, podemos ver cómo el Espíritu podía utilizar a estos animalitos para alimentar a Elías, ¿verdad? Entonces, vemos el poder que tiene el Espíritu y ese mismo Espíritu puede alimentarnos, darnos fortaleza para vencer cuando nosotros queremos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo, podemos también ser fortalecidos por ese mismo Espíritu, supliendo no solamente nuestras necesidades físicas, sino también y las más importantes, nuestras necesidades espirituales. Va a renovar nuestras fuerzas y nos va a dar la capacidad para mortificar al pecado, ¿no? Nos va a dar ese deseo, esa hambre, pone en nosotros el deseo. Y pues espero, por ejemplo, hermanos, que el día de hoy, en la mañana, hayan sentido ese poder para vencer desde muy temprano, ¿verdad? Las tentaciones para vencer el pecado. Cuando ese espíritu vive en nosotros, cada día vamos, como dice la palabra, de gloria en gloria, venciendo, ¿no? A lo mejor no perfectamente, no lo hacemos impecablemente de manera perfecta, pero hay victoria, hermanos, ¿no? Hay gloria para ir venciendo diferentes cosas. A lo mejor ya no caemos en la ira, ya no caemos en esa gula, en ese orgullo, en esa avaricia, en esa envidia, con tal fuerza con la que solíamos caer, ¿no? Hay victoria, hay gloria, pero gracias desde luego a ese poder tremendo que es el Espíritu Santo, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, al menos yo sí, yo decía muchas veces, yo no puedo con este pecado, 1000 veces lo intenté, 1000 veces fui derrotado, sin embargo, con el Espíritu Santo podemos nosotros empezar a ir dejando ese pecado, ¿no? Así es de que toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para el Espíritu Santo, pero lo que da derecho a la gloria es la gracia del Señor. Pero esa gracia nos va a capacitar para en forma práctica poder disfrutar de la gloria y iniciar ese proceso de santificación, que es lo que finalmente nosotros estamos llamados a hacer. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vayamos, hermanos, a Romanos 8:9. En Romanos 8:9 vemos otra enseñanza maravillosa, fantástica, muy hermosa e inspiradora que nos va a dar José, ¿no? Pero vamos a ver, antes de hablar de José, vamos a escuchar acerca de la afirmación que hace Pablo en Romanos 8:9, mencionó.
Dice, y vuelve a subrayar, vuelve a enfatizar la misma idea. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A los creyentes, ¿verdad? A la iglesia. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Vamos a ver un ejemplo hermoso en José. Si quieren acompañarme a recordar Génesis 39:9, un ejemplo maravilloso, muy inspirador de José. Génesis 39:9. ¿Están listos mis hermanos? Génesis 39:9 dice, entonces ella le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le respondió, no, mi señora. Le respondió, no, mi señora, pues mi amo no se preocupa por estas cosas. No está aquí conmigo y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay nadie mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha vedado sino a ti, porque tú eres su esposa. Qué maravillosa frase, ¿verdad? La que viene ahora. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hermanos, quisiera invitarles un momentito a que meditemos en estas palabras. Una pregunta. ¿Estaba José pensando en la belleza de ella? ¿Estaba pensando en la carne? ¿Estaba pensando en su propio beneficio, en pasar un rato agradable con una mujer bella y podía mentir y esconder y tapar? ¿Estaba él pensando en las cosas de la carne? No, ¿verdad? ¿Cuál era su corazón? ¿Cuál es el corazón de un verdadero cristiano? ¿Cuál es el corazón de alguien que ama al Señor? Estamos mandados a dos cosas. La ley de Cristo son dos, fundamentalmente, ¿no? Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vean las palabras de José, lo que él afirma. Dice, ¿cómo pecaría contra Dios? Vean en dónde está su mente. Él le dice pan al pan, dice, tú eres su esposa, ¿sí? Dice, porque tú eres su esposa. Yo siento que también, aparte de amar fundamentalmente, porque no quiero ofender a su Dios, quien lo puso allí y una y otra vez lo exaltó a lo sumo a José, Dios, él pudo ver su amor, su protección, su bendición, y eso despertó en él amor, ¿no? ¿Cómo pecaría yo en contra de Dios? Y además está viendo una persona que le da su confianza. Hay amor hacia esa persona, ¿no? Hay amor hacia, hacia esa persona que le ha dado todo menos a su esposa, ¿no? Entonces, está cumpliendo por sus propias palabras con esos dos mandamientos, ¿no? Amar a su prójimo. Si no hubiera amado a su prójimo, capaz y accede, ¿no? Y amando a su Dios. Para nosotros esa es una enseñanza de cómo es la mente, en dónde tener esta mente que menciona Pablo, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Entonces, él tenía una vida centrada en Dios y en su voluntad. El Espíritu Santo es todo lo contrario a la carne, y estaba él en el Espíritu. No estaba para nada en la carne, no estaba, él huía, no veía, huía, escapaba. Y cuando tuvo que hablar y enfrentar, dijo, no, tú eres su esposo, firme, ¿verdad? ¿Y qué muestra? Pues los dones del Espíritu. O sea, muestra templanza, muestra fe, ¿verdad? Muestra paciencia,
mi gozo, o sea, tantas cosas, paz, ¿no? No hubo exaltación en él, hubo paz, hubo templanza, hubo firmeza. Entonces, cuando se ocupa el cristiano del espíritu y se deja que el espíritu controle las vidas y guíe todo lo que se hace, pues ahí se encuentran esos beneficios, ¿verdad?, de andar en el espíritu. Nosotros como cristianos, ¿cómo lo podemos hacer el día de hoy? Buscando a nuestro Señor. ¿Cómo podemos buscar a nuestro Señor? ¿Cómo podemos nosotros gozarnos en su presencia? A través de la oración, a través de leer su palabra, a través de meditar en ella, ¿verdad? Hay algo más delicioso. Pueden ustedes ver, por ejemplo, una película. A los que somos cinéfilos, ¿no? Nos gusta una película. A lo mejor hay muchos momentos más de tensión, de sufrimiento, de agonía, de ansiedad, de angustia. Y en cambio, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos como en ese momento, no sé si ustedes lo han podido percibir, hermanos, al escuchar acerca del testimonio de José, paz, alegría, esperanza, y somos desafiados. Estamos ante un testimonio muy fuerte que nos inspira también a poder hacer lo mismo que él hizo, ¿no? O sea, son grandes líderes, son grandes ejemplos los que nos pone la Biblia. Está muy alto el nivel para nosotros, pero bueno, es nuestro anhelo, ¿verdad? Algún día poder tener esa fuerza para decirle que no al pecado. Si recuerdan cómo él dijo contundentemente no, dice, respondió él, no, mi señora. Wow, ¿no? Qué ejemplo tan maravilloso. Bueno, pues vamos a ver ahora otro ejemplo, ahora en Pedro quizás. Pero antes vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21, un ejemplo también maravilloso, pero muy breve de Josué. Vamos a ver entonces 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vean, nos deja a nosotros el proceso de limpiarnos, ¿no? Dice, si alguno se limpia. Obviamente no es, como mencionaba desde el principio, no es nuestra obra, sino es del Espíritu Santo y nosotros tenemos que dejarnos guiar, dejarnos controlar por el Espíritu, ¿no? Pero sí nosotros contribuimos en ese proceso de santificación. Así es de que nuevamente Pablo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a ver el ejemplo de Josué. Ustedes saben que Josué fue de los pocos, de los únicos dos que lograron, ¿verdad?, continuar, y que Josué fue el líder que libró a su pueblo para que tuviera la tierra prometida, ¿no? Luchó contra los pueblos que estaban allí y él, con su fidelidad, con su firmeza, él logra llevar como líder, ¿verdad? Luchando en contra de estos pueblos. Su obediencia, su determinación ilustran, ¿verdad?, cómo justamente el mortificar los deseos de la carne nos prepara para el gozo eterno. Entonces podemos ver su fidelidad en él, podemos ver la presencia constante de él con Dios. Y bueno, pues él es un instrumento que Dios utilizó, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Fue Josué un instrumento para honra, no así todos los demás, de más de 18 años que no pudieron entrar a esa tierra prometida. Josué sí lo hizo, fue un instrumento a través de dejarse guiar, a través de ser obediente a la palabra de Dios. Pero si vamos con Pedro, vamos a ver el testimonio de Pedro, que yo creo que sería un testimonio a lo mejor muy próximo a muchos de nosotros, ¿no? Porque cuántos de nosotros no hemos negado la fe, cuántos de nosotros no hemos negado al Señor muchas veces al no querer escucharlo, no querer obedecer.
Les invito a que leamos Mateo 26, versículos 69 a 70. Mateo 26, versículos 69 a 70. Muy bien, dice, y otra vez negó con juramento, no conozco al hombre. Hablaba de Jesús. Después de un poco se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, aunque aún tú de manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, lloró arrepentido. Bueno, pues podemos ver, ¿verdad?, cómo aquí él, por temor, el temor 3 veces dominado, negó al Señor. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho así, no? Sin embargo, el proceso que nos da Pablo es de la mortificación, de que matemos de hambre al pecado, que no lo alimentemos, que lo matemos de inanición, ¿no? Es una lucha constante. Recordemos cómo en Lucas 22, versículos 31 y 32, eh, Jesús ya había comentado eso, ¿no? Dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así es de que primeramente, sí, Pedro se arrepintió de su pecado, vean cómo llora amargamente, y es restaurado a su posición de apóstol, ¿no? O sea, él, a través de su arrepentimiento, es restaurado a su posición de apóstol después de que negaba. Número dos, él se vuelve valiente. Él con fuerza, con denuedo, con valentía, predica el evangelio y bueno, hace que miles se conviertan, ¿no? Es uno de los líderes de la iglesia primitiva y también es el escritor de al menos 2 capítulos, ¿no?, del Nuevo Testamento, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Entonces podemos ver que él se vuelve muy fiel y hasta la muerte, porque podemos ver que fue crucificado, ¿no? De la misma manera que Cristo, aunque él dice, yo cómo voy a morir como mi Señor, y es crucificado pues boca abajo, ¿no? Entonces, él cambia completamente, afirma y defiende siempre a Cristo aún ya muerto y hasta la muerte él llega valientemente, ¿no? Entonces podemos ver esa conversión que tiene Pedro en esos momentos en donde él con el arrepentimiento pues es un testimonio, ¿no? De cómo sí se puede ser utilizado como instrumento de Dios, ¿no? Pues muy bien, mis hermanos, vamos a continuar. Entonces, ya terminando, podemos ver nosotros un ejemplo más en Daniel. Escuchemos lo que vuelve a enfatizar Pablo. Dice en Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nuevamente nos habla de que somos transformados, pero ahora por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y podemos ver este ejemplo muy práctico, muy contundente ahora en Daniel. Ustedes recordarán cómo Daniel y sus amigos en cierto momento rechazaron la comida del rey de Babilonia, ¿no? Ellos no querían contaminarse y sin embargo eso es una afrenta en contra del rey, ¿no? Era así como, a ver, tú no estás para cuestionar las órdenes del rey, tú estás para obedecerlas. Sin embargo, él pide, ¿no? Él pide una oportunidad, hace una súplica, hace una petición, una exigencia, hace una súplica ante el cocinero que le permita, ¿verdad?, probar que aún él puede
pues no comer ese alimento y estar sano, estar bien para servir al rey. Y entonces vemos ahí cómo él tiene la fuerza, ¿verdad? Para no caer ante sus propios deseos. A lo mejor la comida del rey era muy deseable, muy apetitosa, su comodidad, porque imagínense enfrentar, cuántas veces por no querer enfrentar a alguien, cedemos, ¿no? Y él dice, pues ni hablar, y enfrentar al más terrible y sanguinario, ¿no? O sea, al rey, imagínense. No era nada fácil, era algo difícil ser fiel incluso en los momentos difíciles, en los momentos en donde te podía costar la vida. Y en otras ocasiones también le costó arriesgarse, ¿no? Cuando, por ejemplo, el rey Nabucodonosor empieza a dar esa petición de que interpreten el sueño, él empieza a mostrar en quién confía, ¿no? Él empieza a orar y a pedirle a Dios que le dé sabiduría, que le dé entendimiento. Muestra en quién confía, en quién cree una y otra vez en los momentos más difíciles y en todo momento piensa y busca en el Señor, ¿no? Y luego, cuando hay una orden, nosotros recordemos, ¿no? Ahí en Daniel capítulo 6, si no me recuerdo, recordemos cómo hay una orden de que nadie puede orar a otro Dios diferente, nadie puede hacer peticiones a otro Dios diferente al rey. Y entonces el rey Darío da ese dicto, pero se niega abiertamente Daniel y sus amigos a obedecerle y se enfurece el rey, ¿no? Y los manda a los leones y a él no le importa. Entonces empieza a verse cómo el Señor los protege y los leones no le hacen nada. Entonces, en esa fosa podemos ver cómo su fe, en esos momentos en donde estaba la vida y la muerte en medio, pues él accede, ¿no? Pero él oraba aún, abrió las ventanas, fue lo que hizo, abrió las ventanas y oraba, pedía a su Dios, ¿no? Entonces, mortificar al pecado muchas veces, como en este caso, son momentos muy extremos, son momentos muy difíciles, y él fue fiel, no solamente en lo fácil, sino en lo difícil, ¿no? Más allá de la comodidad, en lo que era, e incluso con riesgo de perder la vida, él era fiel. Enfrentar persecución, enfrentar peligro, el ser quemado, el ser devorado, nada de eso importó por su fe en Dios. O sea, qué grandes ejemplos tenemos, qué grandes testimonios tenemos, ¿no? Qué inspiración para nosotros de ellos, ¿no? Ejemplos de Pedro, ejemplos de José, ejemplos de Daniel y sus amigos. Pues muy bien, hermanos. Ya terminando, vamos a Romanos 6:22. Nos dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y por fin la vida eterna. No sé si podamos seguir el hilo de cómo es como una escalera que nos va diciendo cómo es la vida eterna, recordando lo primero que leímos, ¿no? En los primeros versículos del día de hoy dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y con la santificación la vida eterna. Ahí se ve el escalón con los pasos que nosotros tenemos que dar si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros, no nos arrepentimos de ningún pecado, no podemos decirle no al pecado, seguimos siendo esclavos del pecado, en vez de aniquilarlo, de hacerlo morir, de inanición, cedemos y se hace más grande el pecado. Y aquí, ¿verdad? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, somos librados del pecado, somos hechos siervos de Dios y entonces tenemos la santificación y entonces la vida eterna. El proceso de santificación es la voluntad de Dios que nos está preparando para, como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Pero esa santidad empieza
aquí en la tierra. Es un proceso en el cual nosotros sí o sí tenemos que pelear contra el pecado, vencerlo. Decíamos, hablamos de gloria en gloria, ¿no? Que íbamos a ser transformados. Pero, ¿cuál es el método? El poder del Espíritu Santo y nuestra colaboración a través de matar al pecado, de hambre, mortificar al pecado. Entonces, bueno, pues estas son cosas muy claras que nos habla de cómo si podemos nosotros alcanzar vida eterna, cuál es el método, ¿no? Ese es el plan que tiene Dios para sus hijos, la santificación. Bueno, pues concluyamos, hermanos. Como hemos visto, pues sí, la vida cristiana es un camino constante de lucha, pero también de victoria. Victoria en el Espíritu Santo, ¿verdad? Es esencial la mortificación, sí o sí, para ir haciendo que el pecado aminore, libres ya de su poder. Como vimos, Cristo venció en la cruz, venció el pecado, consumado está, pero hay remanentes del pecado en nosotros, remanentes que insisten en vivir. Si les damos fuerzas y accedemos al pecado a través del placer, crece y se enseñorea de nosotros. Pero si lo mortificamos, podemos experimentar vida abundante. Mortificar es decir no, como dijo José, no en cada ocasión. Cuesta trabajo, a quien no, hermanos, no, aquí no nos ha costado trabajo muchísimo, pero poco a poco vamos ganando fuerza, vamos ganando vencer, vamos de gloria en gloria, como dice la palabra. Entonces hemos visto personajes que han dado testimonio de consecuencias del pecado, pero también de victoria, y que reflejan el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Bueno, pues es un desafío a nosotros que nos hace la palabra de Dios, es una invitación que podamos darnos cuenta que si no podemos el día de hoy mortificar la carne, quizás no seamos salvos, ¿no? Y sobre todo, hermanos, recordar la parte en donde José nos ilustra realmente en qué consiste una persona salva. Una persona salva no hace las cosas por miedo a las consecuencias. Una persona salva no hace las cosas por miedo a las consecuencias. Lo hace por amor a Dios. Si nosotros tememos las consecuencias, nos amamos a nosotros mismos. Yo no quiero el mal para mí. Yo no quiero que me pase nada. Yo no quiero esto para mi vida. Y entonces obligado obedecer. ¿No? No somos salvos. Si solamente pensamos en nosotros, en evitar las consecuencias del pecado, mostramos nuestro gran egoísmo. Una persona salva dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es amor lo que nos lleva a la obediencia, no miedo, no egoísmo. El ejemplo maravilloso lo vimos en José, ¿verdad? ¿Cómo yo pecaría en contra de mi Dios? ¿Cómo haría yo tan grande mal a alguien que me ha hecho tanto bien? A esa persona que le había dado todo menos a su esposa, ¿verdad? Entonces mostró amor hacia su semejante, pero primeramente amor a Dios. Pues hermanos, esto que nos haga reflexionar si somos salvos, si amamos a nuestro Dios, cuál es nuestra motivación, o si venimos porque tenemos que hacerlo, porque si no, voy al infierno, me voy a condenar, me va a ir mal, seguimos siendo egoístas y no santos. Pues muy bien, hermanos, les invito a que me acompañen ahora.